Buenas noches a todas y todos. Sean bienvenidos a esta carpa Marilu Carrasco de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria y del programa Libro Club. Nos estamos invitando a la presentación del libro El ciclo de los elegidos de Fluvio Hugo Guerra. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México 2024. Vamos a dar inicio, por favor, a la presentación literaria de la Fábrica de los Elegidos, del ciclo de los elegidos, perdón, el ciclo de los elegidos. Primero que nada, agradecer a la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México, a todo el stand y todo el staff que hacen posible esta presentación, también a los compañeros que me acompañan en mesa, ahorita los presentamos, y sabiendo que esta presentación editorial es de Vitralí Ediciones, una editorial que hace cultura, letras y arte a través de la comunalidad. También es importante mencionarles que este libro es de mi autoría, mi nombre es Fluvio Hugo Guerra, y el día de hoy vamos a platicar un poco de lo que se trata este libro, qué significa y cuáles son los objetivos que busca plasmar a través de las letras, el arte, el corazón y el espíritu plasmado en el ciclo de los elegidos. Primeramente, vamos a hacer una primera ronda en donde vamos a escuchar a las personas que muy amablemente me acompañan el día de hoy para hablar un poco de literatura. Sabemos que estamos en una feria de libro, entonces lo más importante son las letras, el libro, ¿correcto? Por ello, todas estas presentaciones, aunque vayan a contracorriente, son tan importantes, porque si estamos en una feria de libro, tenemos que hablar de libros, no tenemos que hablar de música, de comida, de garnachas, sino tenemos que hablar principalmente del libro, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a hablar de libro y de géneros literarios. Muy bien, primeramente me acompaña y para mí es un honor y nos sentimos muy orgullosos de tener aquí a un gran, primero que nada académico, pero también escritor y artista. Su nombre es Brandon Arturo Lemus Ramos. Él es licenciado en Derecho, especialista en Derechos Humanos, maestro en Derecho y doctorante en Derecho, todo por la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha sido docente, también en su alma mater, en la FES Acatlán, en la UNAM, de especialidad en diferentes ramas como Filosofía y Derecho. Tiene 3 libros publicados. Uno de ellos se llama El Vigor o El Refugio. El segundo se llama La Técnica Legislativa en México. Y el tercero, Discurso de Odio y Derechos Humanos. Asimismo también es ensayista y es parte del Consejo Editorial de Vitralí. Eso también es importante porque aparte de su docencia académica y de sus actividades académicas, también nos ayuda y comparte este rama artística a través del Consejo Editorial de Vitralí. Sin más, cedo la palabra al maestro Arturo y les pido por favor un aplauso para que se sientan bienvenidos. Gracias. Gracias, doctor. Antes que nada, agradecer a la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México, agradecer también a los compañeros de logística, agradecer a mi colega ponente, que en unos momentos lo presentaremos, y bueno, agradecerles también a todos ustedes por su asistencia.
La presentación del libro titulado El ciclo de los elegidos del Dr. Fluvio es claramente una antología de cuento. Yo quisiera ahorita hablar generalmente de el género y la técnica que se editó en Vitral Ediciones. Como tal, el cuento es una narración, y quiero abrir con esto, que busca entretener al lector, y esto no necesariamente se tiene que identificar con el entretenimiento. Es muy diferente el fin de entretener a consumir entretenimiento. El cuento como tal tiene que darnos primero una narración breve, más breve que una novela, más breve que otro tipo de género, y sin embargo debe de estar ocultando información para que nosotros podamos hilar una historia y que queden datos que no se prevén o no se desarrollan, pero que ese es el chiste, porque casi siempre hay un giro al final. Los que les gusta más consumir contenido audiovisual como series últimamente y películas, se da esta técnica del giro al final. ¿Por qué? Porque es una técnica que entretiene y que te hace querer saber qué pasa más después. El problema de estos productos de entretenimiento es que no te generan una dependencia. Es una especie de como de contenido rápido, automático, que solo busca la comercialización, y el cuento como tal pues no hay ninguna continuación. Hay cuentos y antologías que llevan una línea narrativa única. Por ejemplo, hay cuentos que tratan sobre fantasía, hay cuentos que tratan sobre el amor, dependiendo de una temática general, pero no siempre una antología lleva una misma línea. Por ejemplo, los cuentos de Borges, que creo que es el más representativo autor que tenemos en Hispanoamérica sobre los cuentos, pues no llevan ninguna temática como tal. Claro, hay conjuntos de cuentos que hablan mucho del tiempo, en el caso del autor, pero hay cuentos que no llevan una temática. A mí me parece que el ciclo de los elegidos cumple su fin de ser una lectura amena, entretenida, y que no por ser entretenida es vacía, al contrario, porque el ocio es un derecho fundamental y es incluso un acto hoy en día revolucionario. Y el hilo conducto narrativo sería la condición humana. Todos los cuentos llevan una temática del ser humano. Esto podría ser muy obvio en decir, pues qué cuentos no llevan una temática si los crea un humano. No, es que aquí esencialmente y voluntariamente está recogido lo que es el carácter humano, tanto lo positivo como lo negativo, tanto lo ficticio como lo realista. Hay cuentos realistas, cuentos ficticios, cuentos incluso de horror cósmico, cuentos incluso más autorreflexivos. Y también lo interesante del libro, que lo guste adquirir, es que no es solo una obra narrativa de calidad. En Vitralí nos tomamos muy en serio la calidad, sino también cuenta con fotografías del mismo autor, porque también es fotógrafo, cuenta con el diseño, el dibujo de un artista plástico, y cuenta en cada cierto tiempo que se interrumpe, que termine un cuento para posteriormente iniciar otro, lleva una cita de alguna religión universalmente hablando. Puede ser oriental, occidental, cristiana, hebrea, pagana. ¿Por qué? Porque el autor quiere darnos a entender, al menos en mi interpretación, porque la lectura, lo importante es que cada uno lleva su lección, es que la religión es lo que nos transmite la humanidad, y religión no entendida como, claro, una doctrina escolástica dirigida hacia un control social, sino religión como su palabra lo dice, el acto de religar el uno con los otros, ¿no? de encontrarnos en esta condición humana. Entonces, básicamente cada cuento podría ser la historia del ser humano en diferentes de sus etapas, para posteriormente mostrarnos, somos los elegidos, ¿no? No conocemos otra forma viviente parecida a la nuestra, para bien y para mal, y me parece que ese homenaje a la humanidad, y lo más sencillo, en un formato de cuentos que para las personas que no son tan avisadas o tan, entrenadas, por así decir, en la lectura, pues le va a venir muy bien, porque hay cuentos que son incluso de 3, 4 páginas, que se pueden releer una y otra vez y no te aburren, y aparte puedes fomentar posteriormente la lectura ya en otros libros incluso más complejos o más largos, o puedes enfocarte en estos cuentos y reflexionar una y otra vez. Esa sería como que mi introducción a la obra, y agradezco a todos ustedes. Muy bien, muchas gracias. Como habíamos comentado, esta es la parte introductoria. Por ello también damos la bienvenida, y también nos sentimos muy honrados que esta noche esté aquí el compañero Israel Torres. Voy a leer un poco de su semblanza también para que ustedes lo conozcan.
Él es licenciado en Enseñanza para la Educación Artística del Centro Universitario de Arte. Es creador y fundador del concepto artístico experimental Ragisel. Además ha publicado diferentes libros con este concepto. Uno se llama Paulín, del 2020, Sueños Lúcidos, del 2021, y un compilado de ensayos que se llama El Placer de la Transgresión, de 2022. Además fue coordinador, escritor, editor y traductor del libro de Pierre Kossowski, La carne del espíritu, en 2023, pero además es un artista multifacético, porque también tiene un gusto por la música y ha compuesto álbumes musicales. Entre algunos de ellos son Le Gusoye y The Death of the Sun, 2023. Bueno, como lo ven, es un artista multifacético. Para nosotros es un orgullo y un honor que esté aquí comentando este libro, y por ello le cedemos la palabra, pero no sin antes también, por favor, démosles un aplauso, una cálida bienvenida, por favor. Vale, buenas noches, muchas gracias, me halagan con sus aplausos, y también para mí es un honor estar aquí compartiendo la mesa con grandes talentos como es mi compañero Hagen, mi compañero Hugo, y es un placer que me hayan considerado para hacer la presentación en un lugar tan especial como lo es aquí en el Zócalo. Bueno, la introducción que podría dar al aspecto de los cuentos, ya que yo conozco al autor de manera muy cercana, ya que leí también su libro La máquina de estruendos, y con este nuevo libro que es El ciclo de los elegidos, pero esta vez es una cuestión de cuentos, puedo decir que Hugo es una persona que se preocupa demasiado por romper lo establecido. Es decir, que él busca una manera de buscar una identidad propia del ser humano. Eso ya lo veíamos en su antología de cuentos, en su antología de ensayos, pero esta vez lo lleva y lo transpone al aspecto de los cuentos. De esta manera podemos ver que las preocupaciones de Hugo por el aspecto personal, no sabría cómo decirlo, ya que sus cuentos abordan desde lo ficticio hasta lo real. Y hay un cuento en particular de este libro que me gustó demasiado porque es el reflejo de una sociedad pues muy decadente, ¿no? Que apela tanto al narcisismo como a la violencia. Este cuento lo voy a estar abordando en la segunda parte de esta exposición. Entonces, sin más, esta sería mi introducción y doy la palabra al autor. Gracias. Muchas gracias, Israel. Miren, primeramente, antes de continuar, quiero abordar por qué experimentar en un libro de cuentos. Así como hay diferentes géneros literarios, es importante mencionar por qué El ciclo de los elegidos es un libro de cuentos, o qué nos llevó a escribir cuentos esta vez. Bueno, si ustedes recuerdan, e incluso la historia de la humanidad está ensalzada con los cuentos. Desde el antiguo Egipto, hace 3000 años, ya se hacían cuentos. Incluso podemos tomar ideas de los romanos, ¿no? Famoso Lucio y Ovidio ya hacían relatos, historias que las sociedades conocían y relataban. También podemos ver el poema de Gilgamesh, ¿no? Esto pasando en la antigüedad, incluso en México el Popol Vuh. Ya estas historias son casi tan antiguas como los seres humanos. Todas y todos hemos aprendido a través de historias, a través de narrativa, a través de cuentos. Es por ello que se nos hace tan familiares los cuentos. Ustedes podrían recordar a lo mejor a sus madres, a su padre, a sus abuelos, a sus ancestros que les contaban historias. Les contaban historias y cuentos. Es por ello que nos atrevemos aquí en el ciclo de los elegidos a plasmar estas historias, a plasmar cuentos. Obviamente los cuentos son del subgénero de la narrativa. Tienen que contar una historia. Y lo que tratamos de hacer es que esta historia también sea entretenida, te pueda enganchar, ¿no? Porque luego hay unas cosas que uno lee, y vamos a ser sinceros y sinceras, que dices, ay, qué hueva, ya me aburrió, la verdad, ya no quiero seguir leyendo.
pero los cuentos tienen ese hechizo que te engancha, que te entretiene, pero además en el ciclo de los elegidos lo que tratamos es no solamente contar una historia, sino aportar a la reflexión, al pensamiento, que muchas veces es lo más difícil que hacemos los seres humanos. Y lo digo muy sinceramente, nos cuesta mucho pensar, reflexionar. Creo que si nosotros como seres humanos, estoy hablando en general, como seres humanos, pensáramos y reflexionáramos de una manera más estructurada y de una mejor manera, todo lo que vivimos en la actualidad no sucedería. Desde las masacres, los genocidios, la discriminación, los feminicidios. Creo que al ser humano, como especie, ha olvidado y ha caminado y ha trascendido sin hacer esa reflexión de lo que significa ser humano. ¿Cuántas veces no nos ponemos a reflexionar quiénes somos, a dónde vamos, qué es la muerte, qué es el amor, qué es el odio? Y todo esto lo tratamos de concentrar en el ciclo de los elegidos, a través de cuentos. Eso es lo interesante de este libro, que no solamente retoma la historia, tradición y oral y escrita de los pueblos. Incluso ustedes saben que los huiráricas, a través de sus historias, hablan del desierto, de los venados, los mayas hablan de la selva, los mismos aztecas, la misma fundación donde estamos aquí parados, es un cuento. Había una población que iba caminando por las lagunas hasta que encontraron un águila parada en un nopal devorando. ¿Se dan cuenta? Es una narrativa que nos hace expresar la consolidación del Estado mexicano a través de un cuento. Es por ello que también es muy importante en esta primera parte hablar por qué nos atrevimos a hablar del cuento, porque el cuento es un género muy bonito, pero también puede ser didáctico y reflexivo. Es por ello que en el ciclo de los elegidos está compuesto de 9 cuentos. Y en esta segunda parte vamos a entrar ya a lo que tratan de decir estos 9 cuentos, ¿correcto? Dimos una parte general introductoria de lo que significa el cuento y por qué el cuento. Ahora vamos a adentrarnos, como dicen, a las entrañas del libro. Es por ello que pido una segunda participación del maestro Arturo. Gracias. Sí, justamente yo creo que voy a enfocarme en 2 cuestiones. La primera es la importancia del mito y la segunda es ya comentar en particular un cuento, el penúltimo de la antología. Primero, antes que nada, esto incluso ya lo hablé en una presentación anterior que tuve el miércoles aquí mismo del ciclo, del ciclo heroico y de la importancia del mito, y aquí solo muy brevemente rescatar que los mitos son estas narrativas que no son leyendas ficticias ni son moralejas, pero tampoco son una verdad científica, un dogma. Están entre todo esto porque el mito es lo que fundamenta toda racionalidad desde lo natural. Tiene que ser desde lo natural, pero ya es la naturaleza vista por el ser humano, ya con su velo de ser humano, de persona, que necesariamente es cultural, y al ser cultural pues es artificial, a diferencia de sus impulsos naturales. ¿Cómo mitifica, y esto es cómo entiende e interpreta sus impulsos naturales del mismo ser humano y de su alrededor? Pues a través de los mitos. De ahí que los mitos tengan mucha relación con la religión y con las principales figuras divinas que claro, forman pues, los primeros mitos de la humanidad, son religiosos. Ya posteriormente, cuando la humanidad evoluciona, pues los mitos suplantan muchas ideas para imponerse, porque se dieron cuenta que a través de la religión hubo control, y ya existe el mito del progreso, el mito del capital, el mito del bienestar también, el mito de la igualdad, ¿por qué no? Y el mito incluso de la política misma, son mitos que sostienen un orden cultural. Bueno, la importancia también de los mitos aquí es que también nos enseñan a cómo romper también con valores injustos o vicios, como puede ser lo injusto, la desigualdad, entre otras cosas, porque cada mito nos da un corpus de enseñanzas. Si existe el orden, también existe pues el rompimiento del mismo, ¿no? Para la evolución. Y posteriormente yo quisiera comentar en particular, no quiero como revelar, es muy difícil revelar el contenido de un cuento,
para que lo puedan, tengan la oportunidad de leerlo, pero sí muy importante que el último cuento, el penúltimo, se llama Mal Intrínseco, nos habla de, claro, no nos dice la época, pero podemos suponer que es en una galaxia muy muy lejana hace mucho tiempo, o en el futuro, pero es un viaje interespacial que realizan ciertos individuos para encontrar un planeta, y este planeta es totalmente hostil, ¿no? Se encuentran con una cara de la maldad como tal en un ambiente cósmico. Partes de rock cósmico, pero partes, como les mencionaba anteriormente, de un giro que tal vez es muy predecible, tal vez no, pero sí nos pone a reflexionar mucho. Ese sería como el comentario. Les digo, es que no puedo comentar más de un cuento, no porque sea breve, sino porque el chiste del cuento es que sea leído y que se den cuenta de la enseñanza que nos da, no que sea decir moraleja, porque implica otra narración. Otra cuestión también importante para resaltar y también abonar un poco esto de la construcción técnico-literaria es que, muy a diferencia del ensayo, que es por ejemplo lo que yo me he encargado más en mi faceta creativa de los ensayos, es que el cuento necesariamente como narración tiene que concluir, ¿no? Aunque sea un final abierto, etcétera, tiene que concluir. Muy a diferencia de un ensayo, que es, como nos decía el doctor, a veces son lecturas que no le agradan a la mayoría del público, que el ensayo no tiene conclusión. Un buen ensayo se podría continuar donde se dejó, de ahí que la academia, por ejemplo, tome el género de ensayo y lo transponga a ensayo científico, que claro, acumulado lleva un progreso hacia un conocimiento mejor y debe ser un punto de vista muy particular, etcétera. El cuento se parece en cuanto a la magnitud de escala epistemológica del conocimiento que brinda, pero no se parece en cuanto a su forma, porque el cuento concluye, eso también es muy importante, es autoconclusivo y también nos hace, pues claro, querer más, y eso es lo que nos aviva la lectura de otras cosas. Si me gustó el cuento de fantasía de la antología, lo más seguro es que eso me incentive a leer cuentos ya de fantasía de otros autores, porque muchos empezamos con cuentos, ¿no? Es lo que nos enseñan incluso cuando leemos en la primaria, claro, en la guardería, en los primeros niveles de educación, son cuentos muy sencillos, ¿no? Autoconclusivos con una historia, y que después, posteriormente, nos damos cuenta que, claro, son más profundos y volvemos a revisar estos cuentos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho una experiencia personal con los cuentos, es que yo tenía un cuento sobre gigantes, ese era el tema, el hilo trascendental de la antología infantil, y ni tanto porque el arte estaba muy bien hecha, y después me di cuenta de las profundidades. Gigantes, Gigante Egoísta de Oscar Wilde, claro, en Derechos Libres, gigantes de la mitología nórdica, y eso te crea un mito propio como artista, como persona, incluso como ideológicamente estás construido. Y a raíz de esa antología de cuentos, a mí me dio gusto leer. Busqué después cuentos de fantasía y posteriormente terminé en algo totalmente distinto, que es toda la academia científica, ¿no? Y es lo que más me gusta leer y construir, que nada tiene que ver, o sí tiene que ver, ¿no? Ahí ya cada quien pone sus conclusiones, porque claro, y termino dando conferencias de mitos heroicos, termino comentando una antología de cuentos de la humanidad, y claro que hay una narrativa de que se construye por la lectura. Entonces es muy importante el género de cuentos, que también es muy incluso en la jerarquía, como vuelto hacia abajo por la longitud. Se piensa muchas veces ser humano, porque es un ser muy pequeño e infinito, que lo más grande o lo más largo es lo mejor, y pues claro que no, muchas veces no es así. Los cuentos es un género difícil. Yo felicito al doctor porque construir cuentos, y lo digo también por experiencia personal, es difícil, que te quieres abarcar mucho y ya no termina siendo atractivo, o lo haces muy corto y termina pareciendo un poema, entre otras cosas. Entonces ese sería como que mi comentario a la obra. Muy bien, muchas gracias. Ahora escuchemos a Israel, por favor. Adelante, Israel. Vale, muchas gracias. A mí personalmente me llamó la atención mucho un cuento que se llama Espejo de 2 metros, principalmente por dos motivos. El primero es su nivel narrativo, que es realmente envolvente, y el segundo es me deja con una impresión realmente para estudiar. O sea, hoy en día nosotros como seres humanos estamos muy sumergidos en la cotidianidad y en el trabajo, que muchas veces nos olvidamos de lo que decía Hugo, ¿no? Que es esta parte humana.
En este cuento me gustaría abordarlo desde dos autores, que es Erich Fromm, que posiblemente lo conozcan por uno de sus libros, Del arte de amar, y otro autor que se llama Enrique Serna, que hace una reflexión en cuanto a la tragedia de la actualidad. Bueno, ¿de qué trata este cuento de 2 metros? Bueno, sin dar tantos spoilers ni nada, es sobre un hombre que vive una vida común, una vida desinteresada, que pareciera pues no ser nada, ¿no? Tiene un gran reflejo en la sociedad, ni en su trabajo, ni en su familia. Me gustaría leer un pequeño fragmento y posteriormente irlo comentando. Dice: en esta monotonía me siento cómodo. No hay exigencias, no hay reto. Tengo todo lo que deseo, por lo que he vivido. No estoy comprometido con nadie, ni en ninguna relación destructiva. A lo más que he llegado es una simple borrachera con algunos conocidos en un evento social, con 4 o 5 copas de tequila, pero dejando claro que nunca sin entrometerme en problemas que me lleven a cruzar el extremo desconocido del descontrol y los límites sociales, en senderos oscuros del encuentro fatal con nosotros mismos. Esta manera en la que juega Hugo, pues nos introduce a un personaje que vive desinteresado de la vida, ¿no? O sea, pareciera que no tiene más aspiraciones. Sin embargo, posteriormente desarrolla una personalidad inesperada. Por ejemplo, aquí nos narra lo siguiente, dice: últimamente he estado involucrado en un encuentro amistoso, cayendo en cuenta que sin proponérmelo, tengo un buen amigo. Cosa rara, llevo muchos años sin tener algún secreto íntimo con nadie, pero ahora es diferente. Mi amigo es muy atrevido y perspicaz. Siempre tiene la respuesta a todas las incógnitas. Viste de una forma ruda, pero elegante, con colores oscuros y gafas, aunque sea de noche. Además tiene mucha experiencia con las mujeres. Es todo un imán para ellas. Le encanta como el vínculo con el erotismo sea una conquista fugaz. La cosa extraña en nuestra amistad es que siempre nos vemos de noche, lo que le he de tener un aire sombrío y oscuro, pero estoy agradecido. Él me ha incitado a cumplir los oscuros deseos, tocado los límites, esperando los resultados fatales que se podrían desembocar en la ruptura psicoemocional de las conquistas, dejando atrás el ejecutivo de las mañanas para hacer realmente lo que deseaba desde una temprana edad. Posteriormente en el cuento se nos va a narrar que todas estas cosas que aparentemente no podrían llamar la atención, pues se nos cuenta que es una persona completamente sádica y un asesino serial. ¿Por qué para mí es importante este cuento? Bueno, pues porque es un reflejo de la sociedad. Erich Fromm, por ejemplo, en la psicología analítica, pues explica que hay un gusto por la violencia y la destrucción, por un deseo de matar y la atracción por el suicidio y el sadismo. Estos comportamientos pues no son casualidad. Realmente el ser humano hoy en día está muy aburrido con su propia existencia, con el propio hecho de trabajar todo el tiempo, que pues realmente busca una forma de saciar su existencia, ¿no? Y una forma de saciar su existencia es mediante el sufrimiento del otro. Y por ejemplo, aquí en México pues hay demasiado, ¿no? Pero tomemos por ejemplo Estados Unidos, que es un país reconocido por sus asesinos seriales. Y esto sucede porque realmente pues en una sociedad ya totalmente deshumanizada, pues uno busca saciar sus gustos sádicos, ¿no? Y esto lo refleja muy bien Hugo en este cuento. Y pues estos problemas como en el primer mundo, pues sí, o sea, lo vemos reflejado ahí, el gusto por el asesinato y también como entretenimiento, ¿no? Porque pues últimamente hay muchas películas que usan la violencia como entretenimiento y no como algo que realmente debería ser, ¿no? Que algo que nos haga reflexionar y que nos haga decir, ¿por qué nos gusta esto, no? ¿Por qué nos entretiene ver cómo matan a alguien en la escena, cómo descuartizan a las personas? Eso pues no está bien, ¿no?
Y es precisamente la función de este cuento, que nos incita a reflexionar y a decir, pues no está bien, hay que ser humanos y pues ver por el otro. Entonces la manera en la que juega con este cuento pues es lo que más me llamó la atención, porque el cuento no debe servir únicamente como entretenimiento ni como, pues sí, ni como un gusto así, ¿no? Sino que también el cuento sirve para reflexionar, y para mí este cuento pues me ha dejado impactado, y realmente la lectura que ofrece este cuento es diversa y es la riqueza del mismo, ¿no? O sea, que cada quien le dé una interpretación y pues lo adapte, ¿no? Entonces, pues esa sería mi aportación y mi comentario al libro. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiero comentarles, entrar en materia del libro. Cuando se empieza a escribir este libro, queremos crear un hilo conductor. Muchas veces en las historias de cuentos, todos los cuentos tratan sobre un hilo conductor. Este no es el caso. Sí existe un hilo conductor o un corazón del libro, pero no todas las historias llevan ese mismo proceso y esa misma continuación, sino cada historia es diferente y cada cuento es diferente, pero sí tienen un hilo conductor y un corazón. Este corazón, como yo se los había dicho desde un principio, es el ser humano. Se oye muy grandilocuente incluso decir, voy a escribir un libro sobre el ser humano, porque el ser humano es contradictorio, es multifacético, tiene múltiples caras, múltiples edades, múltiples situaciones sociales. Entonces, escribir un libro sobre el ser humano, obviamente ha habido y existirán muchos pensadores que sigan abordando este tema, pero en el ciclo de los elegidos lo que tratamos de hacer es hablar de estas distintas facetas que tiene el ser humano en su andar por esta caótica y a lo mejor desventurada vida. ¿A qué me refiero? Muchas veces tenemos sentimientos encontrados o sentimientos causales en muchas etapas de la vida. Tenemos el amor, tenemos el odio, tenemos la pasión, tenemos codicia, envidia, lujuria, solidaridad, fraternidad incluso. ¿Nos damos cuenta? No existe totalmente en el ser humano, totalmente estoy hablando, o generalmente un sentimiento que abarque toda la faceta que somos tan complejos y complejas. Es por ello que en algunos cuentos se habla de cosas muy extremas para los seres humanos, como son el asesinato, el canibalismo, etc. Porque son sentimientos extremos y acciones que nos hacen reflexionar hasta dónde hemos llegado como seres humanos para poder cometer esas atrocidades. Pero en otros cuentos se habla de la otra parte, de la otra cara, del amor, de la solidaridad, incluso del sexo, la lujuria, en donde también expresamos estos sentimientos y los llevamos al máximo. Y muchas veces en el pasaje de la vida experimentamos todo eso. Si somos afortunados, podemos experimentar desde el amor hasta el odio, porque muchas veces estas sociedades hipercapitalistas, posmodernistas, nos han bloqueado hasta los sentimientos, hasta el sentimiento de asombro, vamos a decirlo. Ya nada nos asombra, ya nada nos espanta, ya vemos cosas como la solidaridad, lo comunitario como algo pasado de moda incluso. Cuando la esencia del ser humano es eso, sentir la esencia de lo que nos hace, vuelvo a repetir, ser humanos. Es por ello que en los nuevos cuentos ustedes van a encontrar cuentos muy aterradores que hablan de incluso bestialidades que hacemos los seres humanos, pero también de este encuentro con el amor y la solidaridad que ha hecho que la humanidad estemos aquí parados y paradas por esta comunidad que hemos tenido entre todas y todos. Bueno, además, en el ciclo de los elegidos, de ahí viene también el título. ¿Por qué elegidos? ¿Y por qué un ciclo? Hemos tenido en esta etapa antropocénica, en donde el ser humano está por encima
de otras variables que existen en la Tierra. ¿A qué me refiero? Nos creemos superiores al medio ambiente, al clima, a los animales, al espacio, al cosmos. El ser humano se cree el elegido único que existe a través del universo. Pero también puede ser que los elegidos no seamos nosotros, sino los dioses de las diferentes culturas que tenemos. Todos creemos, algunos, la mayoría o en generalidad, tenemos esta fe que nos hace movernos y que creemos en algo superior, que es lo que es el elegido. O podemos decir que es la Tierra, el medio ambiente es lo elegido, porque nosotros podemos ser solamente un engranaje de este medio ambiente. No somos los que controlan el medio ambiente, sino más bien es el ser humano es un engranaje de esta maquinaria que es el medio ambiente. O podría ser nuestros sentimientos, los elegidos, las acciones que hacemos, porque las elecciones somos energía y a través de esta energía vamos fluyendo, y es por eso que es un ciclo. Ya lo dice, no lo digo yo, lo dicen las leyes físicas, ¿no? La energía no acaba, no termina ni empieza, sino simplemente se transforma. Entonces esto es un ciclo energético, y no estoy hablando de una forma chamanística o van a decir, bueno, este es un libro de brujería o de algo, no, sino estoy hablando de algo metafísico, ¿correcto? De algo que tenemos que experimentar y de saber, porque si yo estoy seguro, si preguntamos a cada uno de los que asistimos a esta Feria Internacional del Libro, decimos, ¿quiénes somos o quién eres? Muchas veces nos vamos a contestar que somos la profesión, que somos un hombre, que somos una nacionalidad, que somos un género, pero realmente esas son etiquetas que han puesto las sociedades. Para saber intrínsecamente qué somos, es una de las respuestas más complicadas que puede existir como seres humanos. ¿Nos damos cuenta? Es por ello que en el ciclo de los elegidos, a través de cuentos e historias didácticas entretenidas, tratamos de dar una pequeña apertura a la reflexión sobre estos temas. Y también vamos a ser claros, no existen las respuestas en el ciclo de los elegidos. Lo que se hace es el mecanismo para que nosotros pensemos y reflexionamos, como yo se los dije al principio, ¿correcto? A través de 9 cuentos. Y otra cosa muy importante, también, si ustedes ven el libro, tienen la oportunidad de adquirirlo, de hojearlo incluso, van a ver que es toda una experiencia tener el ciclo de los elegidos, porque la portada también es de un artista plástico que me hizo el honor también de plasmarlo. Él se llama Bruno Belver y ahí está, es una portada original. Lo que dice él es que trató de condensar todo lo que dice los cuentos en una portada. Entonces es un dibujo original, artístico. Además, como bien lo mencionaron aquí los compañeros, dentro del libro hay fotografías tomadas en diferentes partes y que se relacionan con los cuentos. Esas fotografías son de un servidor porque también yo tengo un proyecto fotográfico, artístico. Y aprovechando el foro, ahorita tenemos en este momento hasta el 25 de octubre una exposición fotográfica en el Centro Cultural José Martí, el que está aquí en la Alameda. Ahí está una exposición mía ahorita, hasta el 25 de octubre, entrada gratuita, y es otro proyecto más social, pero yo los invito a que acudan también y puedan ir a ver estas fotografías. Bueno, después de ese comercial, si me lo permiten, también a cada inicio de cada cuento, viene ya sea un proverbio, una profecía o un texto tomado de los libros sagrados que hemos tenido como humanidad, porque el que más conocemos obviamente por nuestra idiosincrasia judío-cristiana es la Biblia, ¿no? Pero también está el Corán, la Tabla Esmeralda y muchos otros libros sagrados que dan un prefacio a el inicio del cuento, ¿correcto? Entonces les digo, es toda una experiencia adquirirlo y también tener el orgullo que es una editorial comunitaria, donde es autogestiva, social y tiene diferentes expresiones artísticas. No solamente un servidor, sino es una colectividad de artistas donde pueden encontrar en Vitalí Ediciones. Bueno, con esto quiero, si ustedes me lo permiten y si así lo creen
porque también nos ayudan y de eso se trata cuando venimos a las presentaciones del libro. También los queremos y las queremos escuchar. Alguien que tenga una pregunta, una reflexión, un comentario, lo que ustedes quieran externar, es el momento. ¿Nadie? ¿Seguros? Bueno, mientras se animan, vamos a dar el cierre con el maestro Brandon. Adelante, el cierre. Ok, bueno, ya en los comentarios finales es muy difícil agregar algo, claro, extra a lo que ya dijeron el autor y dijo mi colega Israel. Sin embargo, yo insisto en que es una buena oportunidad, no solo por todas las razones que se mencionaron, sino para iniciar incluso en un ciclo de lecturas novedosas. Si es tu primer libro o hace mucho tiempo que no lees, es muy importante que una antología de cuentos te acompañe, porque regresas a ello, lo puedes leer muchas veces, incluso te incentiva a ti mismo a escribir. Entonces yo creo que si estamos aquí reunidos, es muy válido pasar el tiempo en el Zócalo, pero ya que tenemos aquí en la Feria del Libro, y uno de los grandes logros, si no es que el logro más grande de la humanidad, a mi parecer, es el lenguaje, y eso se traduce sustancialmente en los libros, en el libro como tal, en la escritura, tan fuerte que partió la historia en dos, antes de la escritura y después. Pues vale la pena, claro, acercarse a este libro, y no solo la invitación es abierta a Vitralia Ediciones, cualquier libro, ¿no? Invitar a que lean, invitar a que se cultiven, y pues claro, eso sería todo de mi parte. Un aplauso para él, por favor, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, maestro, por sus comentarios y por sus reflexiones. También, obviamente, es muy interesante porque él también participó aquí en la Feria del Libro con varias conferencias literarias. Entonces es un honor que haga un espacio, y estamos cerrando la Feria del Libro. Hoy es el último día y, como dicen, lo último queda lo mejor. Adelante, Israel, por favor. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría cerrar con una reflexión que hace Erich Fromm en cuanto al cuento que ya había comentado. Dice, Fromm explica que los comportamientos violentos son la consecuencia de llevar una vida sin estar realmente vivos. La gente vive mecánicamente. El sentimiento por estas personas que sacían su gusto por la violencia es porque viven enamorados de la muerte. Fromm explica que de ahí el gusto por la aceleración de la tecnología y las guerras nucleares, porque estas aceleran el proceso de aniquilamiento. Me gustaría cerrar con esto porque Hugo hace una reflexión muy buena sobre lo que es ser humano, ¿no? Y tiene varias exposiciones fotográficas sobre eso, y no solo sus exposiciones, sino que su cuento. Realmente, si quieren tomar, por ejemplo, un sentido a la vida o darle una nueva visión para alejarnos de este sentimiento que nos mantiene mecánicamente viviendo día a día, leer este libro pues puede cambiar su vida o su percepción de ella. Entonces los invito a comprarlo y reflexionar sobre la existencia de lo que es el ser humano, y pues compartirlo con todos sus amigos, familiares, para que un cuento no sea simplemente un adorno de palabras bonitas, sino que incite a reflexionar y a pensar, que yo creo que es lo más valioso que tiene cada persona, el lenguaje y el pensamiento. Muchas gracias. Muy bien, a mí no me resta más que hacer una reflexión final. El ciclo de los elegidos está, obviamente lo pueden adquirir. Ahorita están los compañeros de Vitralia que lo están apoyando. Si alguien lo quiere adquirir, aquí lo tenemos a la venta. También tenemos el stand 8 en Vitralia Ediciones. Obviamente hoy es el último día, ya nos quedan nada más unos minutos, pero lo pueden adquirir aquí. Y si no lo pueden adquirir en este momento, se pueden meter a las redes sociales y a la página de Vitralia Ediciones con V, Vitralia Ediciones con V. Ahí van a encontrar diferentes géneros literarios y diferentes propuestas. El ciclo de los elegidos lo que quiere hacer es reflexionar, vuelvo a decir, reflexionar no
de la sociedad, no de los problemas fundamentales por los que atravesamos, sino de lo que significa ser humano, de estas entrañas que nosotros tenemos, de que si nosotros y nosotras podemos encontrarnos y reflexionar de qué somos, hacia dónde vamos, esperemos que lo que veamos en el espejo realmente no nos asuste o no nos confronte, porque muchas veces lo que nosotros creemos que somos o damos a los demás, realmente no somos eso. Es por ello que es un viaje introspectivo para ver la realidad con uno mismo a través de cuentos e historias y entretenimiento. Pues muchas gracias, mi nombre es Fulvio Hugo Guerra, para mí es un honor estar en la Feria Internacional del Libro. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a los compañeros del staff, la Secretaría de Cultura, Dirección de Vinculación Comunitaria y todos los que hicieron posible la Feria del Libro. Sigamos leyendo, sigamos apostando por la reflexión, por la rebeldía y por la trascendencia como comunidad. Muchas gracias. Y que se escuche fuerte el aplauso para Fulvio Hugo Guerra Lemus, así como para Brandon y para Israel. Los invitamos a que compren el libro El Ciclo de los Elegidos y que también sigan a Vitralí Ediciones. Esta fue nuestra última participación dentro de la 24ª edición de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Quisiera agradecerles no solamente a ellos, sino a todos los que pasaron por este escenario, por la zona de talleres, al equipo de logística, al equipo de oficina de la Secretaría de Cultura, del programa Libro Club, así como el programa de promotoras y promotores para el bienestar cultural de la Ciudad de México. Y no les digo adiós, sino hasta la próxima. Los esperamos en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el Bosque de Chapultepec, en la primera sección. Y el aplauso más fuerte para todos ustedes que estuvieron aquí acompañándonos en todas las actividades, día con día, desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Los invitamos también que si quieren tomar uno de los libros que están en el librero, se los pueden llevar y recordarles, pasen a comprar su libro y se los firma el autor. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos a la próxima.
Ahí donde se quedan ustedes, siguen hacia adelante. A ver que sigan hacia adelante. A huevo. Los que están adentro, los blancos. Ayer le compré el Necronomicron. ¿Encontraron tampoco? ¿Cuál? ¿Cuál es? No, me quedó Necronomicron. ¿Cuánto?